¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran mis queridas estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 4. Permítanme, por favor, compartir la pantalla. Bien, ahora vamos a tratar el tema número 4, es sobre las características del buen docente. El propósito en esta oportunidad es que ustedes puedan reconocer y comparar que tienen las características de vocación de acuerdo a la investigación que se realizará. Por ello, deberemos tener siempre en cuenta los diferentes documentos normativos, como son, por ejemplo, el marco del buen desempeño docente del Minedu desde nuestro rol como educadoras del nivel inicial. Este es el marco del buen desempeño docente. Un buen docente cambia tu vida. Dentro de este marco del buen desempeño vamos a encontrar 4 dominios. Generalmente la abreviatura es MBDD. Esa es la abreviatura. Entonces, se entiende por dominio, en primer lugar, a un determinado ámbito o campo del ejercicio docente. En este caso, se agrupa todo un conjunto de desempeños que son profesionales y que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Empezaremos con el dominio número 1. Aquí observaremos la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. En el dominio número 2, veremos sobre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. En el dominio número 3, se verá la participación en la gestión que realizan en la escuela o institución educativa, la cual está articulada a la comunidad. Y finalmente, en el dominio número 4, observaremos el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Muy bien. Entonces, dentro del marco del buen desempeño docente, se basa en una visión de docencia para nuestro país, es decir, para el Perú. En este sentido, se ha construido toda una estructura que haga posible expresarla, evitando reducir el concepto de el marco a una simple lista de cotejo. Esta estructura del MDD, es decir, el marco del buen desempeño docente, se organiza en un orden jerárquico de 3 categorías, que son en este caso 4 dominios que predominen, en este caso, y que van a comprender también 9 competencias, que a su vez contienen 40 desempeños. Entonces, no olvidemos estas cifras. Hablamos de 4 dominios, hablamos de 9 competencias y asimismo de 40 desempeños. 4, 9 y 40. Veremos entonces qué son los desempeños. Para esto, la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por desempeños? Se agradece la participación. En sí, la definición de desempeño se identifica como en base a 3 condiciones. La actuación, que sea observable en correspondencia a una responsabilidad y también al logro de determinados resultados. En tal sentido, veremos estas 3 condiciones como la actuación, la responsabilidad y los resultados. Estas 3 condiciones deben darse o deben estar contenidas en los desempeños. Cuando hablamos de actuación, vienen a ser los comportamientos que van a ser observables y que también pueden ser descritos y o también medidos. Otra condición es la responsabilidad. Y la responsabilidad hace referencia a las funciones generales de la profesión.
Y finalmente, el desempeño, número 3, en base a los resultados. Quiere decir, aquí se hace referencia a la determinación de los logros generales y también a los específicos que han sido comprometidos para dicha actuación. Muy bien. Ahora veremos sobre las 9 competencias. Las 9 competencias se entiende, en primer lugar, por competencia a un conjunto de características que se van a atribuir a un sujeto que va a actuar en un ámbito determinado. Por ello, Fernández, S/F, reúne un grupo de conceptos en los estudios que realiza, estos conceptos sobre las competencias, y luego de examinarlos, encuentra elementos que son comunes. Por ejemplo, de todas ellas se pueden reducir los elementos esenciales. Uno, con respecto a las competencias, son características o atributos personales como conocimientos, habilidades, aptitudes, rasgos de carácter y conceptos de uno mismo. 2, están casualmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se manifiestan en la acción. 3, son características subyacentes a la persona y que funcionan como un sistema interactivo y globalizador. Como todo es inseparable, entonces es asimismo puede ser diferente a la suma de los atributos que podrían ser individuales. Y 4, van a lograr resultados en diferentes contextos. Haciendo una reflexión sobre ello, en esta línea vamos a identificar entonces todo un conjunto de elementos que en este concepto se van a articular. Vemos que se articulan elementos, recursos, capacidades que se van a movilizar, la finalidad, el contexto, la eficacia, así como la idoneidad. Ahora nos informaremos acerca de la ley de la reforma magisterial. Ley 29944. Consta en el artículo 23 sobre la permanencia en la carrera pública magisterial. Esto es muy importante, ya que cuando un docente, tras un examen, inicia en condición de nombrado para laborar para el Ministerio de Educación, convirtiéndose en un servidor público e iniciando su carrera magisterial, también tiene diferentes leyes o bases legales en las cuales estarán pues sus deberes, así como también sus derechos. En este caso, esta ley es sobre la permanencia en la carrera pública magisterial. Para ello, en primer lugar, la evaluación del desempeño docente es obligatoria. Nadie, ningún docente se puede negar a ser evaluado, según los desempeños que acabamos de mencionar. Es obligatoria y se realiza como máximo cada 3 años. En este sentido, los profesores, profesoras que no aprueban en la primera oportunidad reciben una capacitación destinada ¿a qué? Al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Y luego de esta capacitación participan nuevamente en una evaluación extraordinaria. Ahora, en caso que no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de otra capacitación. Y ahora sí, si desaprueban la segunda evaluación extraordinaria, son definitivamente retirados de la carrera pública magisterial. Entre cada evaluación que es extraordinaria, no pueden transcurrir más de 12 meses, es decir, un año.
Los profesores que son retirados de la carrera pública magisterial pueden acceder al programa de reconversión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, pueden volver a presentarse para poder trabajar. Asimismo, también es importante, mis queridas estudiantes, tener el conocimiento acerca de otra norma muy importante, como es el Decreto Supremo 001 del 2016 del Minedu. Aquí, en este decreto, se modifican artículos e incorporan disposiciones al reglamento de la ley de la reforma magisterial, que fuera aprobado por Decreto Supremo número 004 del año 2013, porque toda ley tiene siempre un reglamento, porque la ley es genérica, es global, y el reglamento es específico. Pues bien, en este Decreto Supremo 001 del 2016, indica claramente en el artículo inciso 45 sobre la obligatoriedad de la evaluación en el desempeño docente. Y en el inciso 45 o numeral 45.1 dice la evaluación del desempeño docente ordinaria es de carácter obligatorio para todos los profesores comprendidos en la carrera pública magisterial que ocupan el cargo de profesor de aula y se realiza cada 3 años. Entonces ahí está muy claro también en el reglamento. Y así existen, como en el artículo 52, especificaciones sobre el concurso para la evaluación de ascenso, como también en el artículo 58, requisitos generales para postular a cargos, etc. Asimismo, también, prosiguiendo con las normatividades, podemos ver sobre la resolución de Secretaría General, que es la 018 del año 2017 Minedu. Aquí en esta norma se van a regular los concursos públicos de ingreso a la carrera pública magisterial y también de contratación docente en instituciones educativas públicas de educación básica. Esto fue dado desde el año 2017. En este caso, ustedes cuando terminen la universidad, se titulen, podrán optar por presentarse a estos concursos y sabrán que todos ellos tienen un respaldo normativo o legal. Entonces, estas normas están dadas y claramente la veremos en el cuadro 3 de desempeños a ser observados para los profesores de educación básica regular, EBR, y EVA de educación básica alternativa, ¿no? Aquí se menciona dentro de esta norma que regula los desempeños que serán evaluados, como en este caso el desempeño 3, 4 y 5 del Manual del Buen Desempeño Docente. De la misma manera, prosiguiendo con este Decreto Supremo 001, observaremos que aquí esta norma regula el procedimiento y los requisitos y condiciones para las contrataciones en el marco del contrato de servicio docente a que hace referencia la ley 3328, ley que establece las medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Entonces aquí observamos en este anexo 13 cuáles serán los criterios de evaluación de desempeño docente en educación básica regular inicial, primaria, secundaria, inicial, intermedio y EVA avanzado. Ahí están los criterios, ¿ok? Por los cuales van a ser evaluados los docentes que desean iniciar su carrera magisterial. Dentro de la evaluación del desempeño docente, vamos a ver el instrumento principal, que será, en este caso, la observación de aula. Van a pasar por esa etapa. A través del desarrollo, verán su sesión de aprendizaje,
donde se van a evaluar los desempeños, en este caso serán el 5, y también cuando hagan una sesión de aprendizaje, la duración será de 60 minutos. Estos desempeños que van a ser evaluados a la docente mediante las rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño docente. Cuando hablamos de desempeños, veremos que el dominio 3 consiste en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando hablamos de la rúbrica de observación que le aplican, para cada desempeño hay una rúbrica de evaluación del desempeño docente. Con respecto al 5, desempeños evaluados en este caso, el instrumento de observación del aula, veremos uno que va a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Es decir, logra la participación activa y asimismo el interés de los estudiantes por las actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, de la importancia o también de la utilidad de la que se aprende. Como segundo aspecto, el docente debe promover el razonamiento, la creatividad y también el pensamiento crítico. En tal sentido, el docente debe proponer actividades de aprendizaje y va a establecer interacciones pedagógicas que vayan estimulando la formulación de creatividad, tanto de ideas como de productos propios, de comprensión, así como de principios, estableciendo relaciones conceptuales o del desarrollo de aprendizaje. De la misma manera, veremos en estos 5 desempeños que se les evalúa a las docentes, en el 3 veremos que se evalúa el progreso de aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Quiere decir que se va a acompañar en el proceso de aprendizaje a los estudiantes, monitoreándolos. De esta manera, observará sus avances, sus dificultades en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión. Y a partir de esto, pues le brindará la retroalimentación formativa y o adecúa las actividades de la sesión a las diferentes necesidades de aprendizaje. Asimismo, en el número 4, propicia el docente un buen ambiente de respeto y proximidad. En este sentido, se comunica de manera muy respetuosa con los estudiantes y les va a transmitir calidez o cordialidad dentro del aula. Además, siempre está atento y es sensible a las necesidades tanto afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y también con empatía. Y en el número 5 veremos que regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Es decir, las expectativas de comportamiento o también las normas de convivencia deben ser claras para los estudiantes. Es así que el docente previene el comportamiento inapropiado o también lo redirige eficazmente a través de diferentes mecanismos que sean positivos y que favorezcan el buen comportamiento. Y permite también que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Cuando hablábamos acerca de las rúbricas de observación del aula para la evaluación del desempeño docente, bueno, cada uno de los 5 desempeños se valora empleando una rúbrica o pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los 4 niveles de logro siguientes. Puede ser un nivel insatisfactorio porque no lo logró, un nivel 2 en proceso, puede ser un nivel 3 satisfactorio o un nivel 4 destacado. Muy bien. Las rúbricas y sus componentes. En este caso son el nombre del desempeño evaluado, la definición y aspectos que se consideran,
los niveles de logro que van del 1, 2, 3 y 4, la descripción general de cada nivel en negrita y la descripción extensa complementaria. Asimismo, también, cuando hablamos de rúbrica, tenemos, por ejemplo, aquí que mencionan el número 2, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Y aquí veremos el nivel 1, que no alcanza las condiciones del nivel, en este caso 2. El nivel 2, al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las actividades de aprendizaje. En el nivel 3, la mayor parte de la sesión, los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje, y en el nivel 4, durante toda o casi toda la sesión, los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. Aquí podemos observar claramente cómo se puede trabajar con estas rúbricas. Asimismo, el nombre de rúbrica. Podemos hacer mención a la rúbrica número 1, que involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se verán aspectos y elementos. En esta rúbrica, los aspectos, bueno, se tiene que evidenciar las acciones del docente. También observaremos la proporción de estudiantes involucrados y, asimismo, la comprensión del sentido o la utilidad. Para ello, veremos cuál ha sido, en base a la proporción de estudiantes involucrados, referente a los elementos como son el interés, la participación activa. Y respecto a la comprensión del sentido de utilidad, otro elemento será explícita por el docente, que debe pregunta del docente a los estudiantes y actividades que sean vinculadas. En la rúbrica 2 veremos los aspectos que será promover efectivamente, eso se debe evidenciar, y los elementos serán las actividades y las interacciones. En la rúbrica número 3 veremos evalúa el progreso de aprendizajes, y los aspectos serán que se evidencie el monitoreo activo y la calidad de la retroalimentación. Los elementos serán la receptividad, el recojo de evidencias, por descubrimiento reflexivo, descriptiva, elemental, puede ser incorrecta, adaptaciones de actividades con respecto a la calidad de retroalimentación. Respecto a la rúbrica número 4, veremos que propicia un ambiente de respeto y proximidad. Es así que los aspectos serán, se tiene que evidenciar el respeto, la calidez, cordialidad, empatía. Elementos: no discrimina, no ofende cuando hablamos de respeto, no agrede la maestra, tiene consideraciones de las perspectivas. Con calidez y cordialidad veremos los elementos: escucha activa, recursos de comunicación afectivos o espaciales, y la empatía en base a las necesidades afectivas de los estudiantes, así como las necesidades físicas. Finalmente, tenemos la rúbrica número 5, que regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, y esto se va a evidenciar en los aspectos de tipos de mecanismo y eficacia. Los elementos en tipo de mecanismo son positivos, negativos o también de maltrato. Y en eficacia veremos la presencia de marca, pues sí, el docente efectivamente ha empleado algún mecanismo de maltrato, en este caso. Tenemos, en este caso, para el desarrollo de todo un buen desempeño docente, que deben de tener siempre los docentes una muy buena información. Debemos estar fomentando siempre el mejorar el desempeño desde las instituciones educativas, desde las UGELs, los licenciamientos que deben darse a las universidades en las cuales estamos trabajando, pero asimismo también, posteriormente, también debemos de tener la garantía de una excelente enseñanza, así como lo hace también SUNEDU. La acreditación para la mejora continua es lo que se quiere
que permanentemente nuestros estudiantes las puedan obtener. Hoy hablamos de los jóvenes del Bicentenario. Es así que la meta es que al 2021, este año, los jóvenes que egresan de la educación básica, jóvenes del Bicentenario, encuentren una universidad que esté enmarcada a un sistema que sea coherente, que dé regulación y autonomía, que tenga una gestión institucional moderna y que esta universidad pueda garantizar una formación profesional que sea eficaz y que tenga valores, que pueda contribuir a las diferentes soluciones del problema del país a través de la investigación, que pueda generar la universidad inspiraciones en nuestros jóvenes de la educación básica y que, por supuesto, la universidad cuente con una gestión transparente, así como también sea diversa como la sociedad que tenemos. Recordemos siempre que el buen maestro es gestor del conocimiento. Tiene que dominar su disciplina, pero además debe ser capaz de compartir su conocimiento, valorar el conocimiento de sus estudiantes y buscar en conjunto la comprensión del mundo que aporta dicho conocimiento. El buen maestro es motivador, es capaz de ayudar a tomar conciencia a sus estudiantes de sus posibilidades y capacidades reales, a poder buscar metas a largo plazo y a desarrollar una cultura colaborativa. Como decía nuestro gran maestro Paulo Freire, que cumpliendo ya justamente 100 años de su fallecimiento, una de sus grandes frases fue: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Muy bien. De esta manera, mis queridas estudiantes, el día de hoy hemos desarrollado esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.